Ahora, a ver. Ahora pasamos a los principios. El principio de legalidad. Esto lo habíamos dicho ya, ¿no? No puede haber tributo sin ley previa y expresa. Nulo tributum sino leyes. Rige como el tema del aforismo en derecho penal. ¿Cuál En es derecho penal. cuál es el fundamento? Seguridad jurídica, ¿no? Ese es como el mayor fundamento, que haya seguridad jurídica, ¿no? Que haya un orden, que uno sepa por qué conducta va a pagar, en cuánto plazo, dónde, etc. Ejemplo, el que gana un premio y después dona, paga impuestos. Va a estar regulado por una ley vigente al tiempo de otorgar la donación, ¿no? A eso se refiere. Sí. Esto es importante porque en materia tributaria la norma no puede regular, no puede ser irretroactiva, ¿no? Por este mismo tema de seguridad jurídica. Una norma, por ejemplo, que establece algún impuesto sobre los timbres estampilla, pero que cambia en el futuro, ¿no? No puede afectar los casos anteriores, que ya, esa es como la prohibición de la irretroactividad. Acá está la reserva legal restringida, que en realidad no la tomamos mucho en cuenta, pero a lo que adhiere o lo que tenemos que decir es la reserva legal amplia, ¿no? Que finalmente la obligación se encuentre en la ley y que aquella ley, ¿no? Conste con todos los elementos de la obligación: sujeto, el hecho imponible, la tasa, el base imponible, la exención, la infracción en los procedimientos. Eh, ¿Cuál es la postura mayoritaria de lo mismo? La postura Sí. es finalmente la reserva legal amplia. Ujú. Eh, función del principio de legalidad, vimos que el tema es como seguridad jurídica, básicamente conocer cuáles son sus obligaciones y el mecanismo de defensa. La consagración, ya lo vimos, está en el artículo 6 y 7 con el principio de supremacía constitucional, el 19-20, que es la igualdad de tributos, el 63, la materia de ley, y el 65, la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ya lo vimos, lo vimos. Esto lo vamos a pasar rápido, que ya lo vimos. Sí. Conclusión del principio legal de legalidad es que una ley, solo una ley puede imponer tributo. Hay iniciativa exclusiva del presidente de la República para en materia de tributo y solo puede tener origen en la Cámara de Diputados estando dentro del proceso de moción. Aquí está lo que te había preguntado yo: ¿qué pasa si se infringe el principio de legalidad? Finalmente es inconstitucional, en virtud del principio de supremacía constitucional. Ya vimos el 6 y el 7, el 7 vimos la nulidad que genera. Todo acto en contravención al artículo 7 es nulo. Pero esto no creo que sea necesario. En jurisprudencia no creo. En virtud del artículo, lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 1 de la ley 20.322, los tribunales tributarios aduaneros son competentes para conocer y declarar la nulidad. Entonces, finalmente, cuando hay una nulidad en materia tributaria, cuando se infringe digamos, ¿cómo se llama? Las competencias por las cuales, claro, las competencias por las cuales tú emití una norma, podéis pedir la nulidad en el Tribunal Tributario Aduanero. Y termina. Esto es todo. Después viene la clase 6. ¿Comiste? ¿Qué comiste? Me comí un sándwich con un bistec y ustedes, chao. Para la casa. No hay tiempo para almorzar. Principio de igualdad. El principio de igualdad, ya estamos viendo el principio de legalidad, pero ahora el de igualdad. El de igualdad exige el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esa es como la premisa, ¿no? De ahí, con esa nos vamos para abajo. Ese, ¿Se me pegó a mí o a ti? Parece que a mí. ese se llama equilibrio vertical, Sí, horizontal. o sea, acá existen, por ejemplo, el principio de igualdad es como el título, ¿no? Vamos a ver que la ¿Ya? igualdad en materia tributaria se logra discriminando o tratando diferente a las personas que están en diferentes situaciones económicas. ¿Cachai? Entonces, en relación a eso, vamos a ir metiéndonos cada vez más.
Pero acá finalmente lo que decís tú es que podemos tratar igual a los iguales, ¿no? Pero a los distintos tenemos que tratarlos con otra vara. ¿Cachai? Lo importante es que esa distinción, esa discriminación que hago no sea con, digamos, arbitrario, Arbitrario, sí. ¿no? ¿Y qué es arbitrario? Lo que el profe decía que es como un capricho, una discriminación en virtud de discriminación como de los derechos humanos, por ejemplo, de raza, de etnia, de color de piel, de estatus económico, no sé. Acá están las fuentes de diferenciación, lo que tú habías contestado cuando habían visto los límites a la potestad tributaria, a los límites internos, ¿no? Aquí están a propósito de eso, los límites a la potestad tributaria son los principios, y dentro de esos principios, uno es limitante el principio de igualdad, Ya. ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces, capacidad contributiva y origen de la renta y beneficio del contribuyente. Estos son, como el legislador dice, ¿cómo voy a hacer la diferencia? Bueno, me voy a basar en esto. Eso es lo que dice. Me voy a basar en la capacidad contributiva, me voy a basar en dónde proviene la renta, me voy a pasar también si quiero darle un beneficio al contribuyente. Acá está lo que decía la equidad vertical y horizontal. ¿Qué es la equidad vertical y horizontal, Ricardo? Bueno, la equidad vertical, el trato, el trato distinto que se le da respecto de la capacidad contributiva que tiene cada uno de los contribuyentes. El que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Claro. ¿O Y no? la equidad horizontal, No, no me recuerdo. recuerda que el trato igual. La equidad horizontal están todos iguales, están en horizontal, Ah, verdad, sí, tiene están razón. todos iguales. El trato igual en las mismas situaciones. Luego de eso vimos algunas referencias al tema de la equidad horizontal y vertical, que finalmente hablaba del fin de esto y de la redistribución de la renta, ¿no? De esa idea como de fin no fiscal, ¿no? El principio de igualdad está consagrado, ya lo vimos, en el artículo 19, en el número 2, igualdad ante la ley, en el número 20, igualdad ante los tributos, y en el número 22, a la no discriminación arbitraria. Aprenderla porque las ¿O no? preguntas. Sí, aprendérsela así por último. 19, número 2, ¿de qué? La igualdad ante la ley. Igual 20, Eh, la, igualdad de los la tributos. igualdad de los tributos y la 22, la no discriminación arbitraria. Ya. Lo habíamos dicho, el 2, igualdad ante la ley. Lo habíamos dicho, el 20, repartición de tributos, en la proporción y progresión que diga la ley. En ningún caso podrá la ley establecer tributos manifiestamente desproporcionados, ¿no? Ahora, en los tributos que se recauden, cualquier naturaleza, ingresarán al patrimonio, lo que hablábamos, pero no tendrán una afectación, ¿no? Un destino determinado. Con excepción de lo que ya habíamos visto de la defensa nacional, interés regional, etc. Desarrollo comunal, etc. El 22 decía que la no discriminación arbitraria, ya lo vimos, ¿ya? La Corte Suprema decía, como dice el profesor, no debe existir desigualdad entre iguales. Luego nos metimos con los conceptos de capacidad económica para saber diferenciar entre esta discriminación si va a ser por capacidad económica o capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad económica? Es la capacidad que tiene el sujeto de poder pagar ese impuesto, de poder pagar el tributo. Claro. Y eso, como decís tú, finalmente se traduce a que la capacidad económica es básicamente la aptitud nomás que va a tener el ciudadano, no hace distinción de nada, ¿no? Solamente porque exista el contribuyente tiene esta aptitud de soportar el impuesto, ¿no? Donde no existe tal capacidad no puede existir el impuesto, ¿no? Lógico, si no tiene capacidad económica, ¿cómo va a pagar el impuesto? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la capacidad contributiva?
a ver, Tú ibas a hablar de la capacidad contributiva delante. es la capacidad que tienen las personas de poder pagar el impuesto. Claro, pero esa posibilidad, como decís tú, es lo mismo a lo que dijiste como capacidad económica. Aquí tenéis que añadirle el factor de que finalmente en la capacidad contributiva el pago o soportar el impuesto tiene que ser siempre y cuando el sujeto que paga el impuesto se haya dejado a lo menos una parte vital de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, sería, digamos, no tendría capacidad contributiva aquella persona que destina, se escucha muy malo, ¿no? Está inestable el audio. No, si te escucho. Ah, ya. Por ejemplo, una persona que destina mayor ingreso, por ejemplo, suponte tú, una persona vive con 200 lucas y le están cobrando, no sé, un impuesto del 90%. Esa persona no puede vivir con el 10%. Entonces, finalmente, en ese sentido, tengo que tratar desigual a esa persona. Tengo que tratarla distinto. Te Porque pegaste, weón. lo que te decía yo es que, Ah, ¿me escucháis? Está como las pelotas en internet, lo voy a cambiar, espérate. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? clarito. Ya, entonces la capacidad contributiva va a ser aquella capacidad que tiene el sujeto para soportar el impuesto después de haber deducido lo mínimo para subsistir, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿por qué la Ya, capacidad contributiva es mejor? Porque finalmente va a dar un tratamiento desigual en la medida de sus desigualdades. Por ejemplo, si la persona es menos, tiene menos para subsistir, no puede ser un impuesto igual al que tiene más para subsistir. En ese sentido, o sea, se va a tomar en su capacidad contributiva, lo que decías tú. Eso es la capacidad contributiva. No hay mucho que decir más ahí. Pero en general hay que tomar igual en cuenta esto. Dice, así no debe asegurarse el ciudadano el mínimo vital, ¿no? De supervivencia, sino también garantizarle un mínimo de dignidad y de decoro personal familiar en el contexto de la sociedad, ¿no? Eso es el principio de igualdad. Respetar porque la persona, no por pagar un impuesto, va a dejar de estar bien económicamente ni familiarmente, ¿no? Tiene que tener por lo menos una racionalidad de sacar lo debido y no más allá de eso, un trato desigual. Por eso se menciona con el principio de igualdad. Eso es el principio de igualdad. En resumen, el principio de igualdad contenía el trato distinto, ¿no? A personas que están en diferentes situaciones. Ese es como el resumen. El principio de generalidad. ¿Qué entendís por generalidad? ¿Te acordáis de la generalidad? Está ligada, cuando te preguntan de generalidad, está ligada a la igualdad. ¿Por qué está ligada? Porque ya. dice que la ley básicamente va a imponer la obligación al sujeto sin poder decir que no puede hacerlo. O sea, suponte tú que me van a imponer un tributo y yo no le puedo decir, ¿sabéis qué? No puedo pagarlo. No puedo excepcionarme de ello. ¿Cachai? Entonces, la ley es general. ¿Aplica a todos los casos o no? Sí. ¿Cachai? Entonces, hay situaciones objetivas que van a poder ser consideradas. Por ejemplo, el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada queda sujeta a él.
no deben de resultar afectadas personas o bienes determinados singularmente. ¿Cachai? Entonces, verificados los supuestos que prevé la ley para que una persona constituya la deudora frente al fisco, queda constituida en esa calidad sin que pueda liberarse su obligación. Por ende, todas las personas dentro de esa categoría están obligadas y no puede establecerse tributo a personas individuales. ¿Qué significa eso? Que finalmente la ley es abstracta, ¿no? Es general. No puede decir el impuesto a Ricardo Cifuentes Pérez. No puede decir eso. ¿Cachai? Porque no puede ser un tributo personal. Tiene que ser abstracto. Quien caiga en esa situación no va a poder excepcionarse. ¿Dónde está consagrado esto? Nuevamente en la no discriminación arbitraria, ¿o no? ¿Con el 22? ¿Cuál era este? 22, sí, la no discriminación arbitraria. Léelo. El 22. No es el artículo 22, no era el 22. No, estoy buscando. 22, acá está, mira, en la pantalla, te lo voy a acercar. A ver. Allá. 22. Ahí está. Ahí está, sí lo veo. Léelo, pues. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica o establecer gravámenes especiales que afecten a unos u otros. En el caso de la franquicia o beneficios indirectos, la estimación del costo de esto deberá incluirse anualmente en la ley de presupuesto. Entonces, en definitiva, lo que veíamos del principio de generalidad es eso, que finalmente la ley es general, ¿no? Y no puede establecer situaciones, ¿no?, que sean individuales a una sola persona. Por ejemplo, ¿te acordáis que existen las leyes que son de carácter general y las leyes que son de carácter especial? O las normas que Especial, son, sí. las normas que son de carácter especial versan sobre una persona en específico, ¿no? En este caso no, po. La ley es general. En materia tributaria rige el principio de generalidad. El supuesto, el hecho grabado o el presupuesto que pone la norma, ¿no?, la situación, tiene que ser cumplida por cualquier persona que se vea en esa misma situación. Y por ende se va a ver obligado en el pago. Ahora, dice el principio de generalidad que no puede excepcionarse, pero la Constitución dice en el artículo 19, número 22, que puede establecer en virtud de una ley discriminaciones en cuanto a beneficiar a algún sector, como leías tú, solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación, o sea, arbitraria, en virtud de una ley se podrá autorizar determinados beneficios. Eso es el principio de generalidad en materia de esto. La ley es general, pero en virtud de otra ley puedo establecer una situación especial. Eso es en resumen el principio de generalidad más que nada. Correcto. Ya lo vimos. El principio del derecho de propiedad. Ya habíamos visto que las limitantes, en este momento estamos viendo las limitantes, no sé, del poder tributario, ¿no? En el orden interno, ¿no? Entonces, habíamos dicho que hay varios principios que ponen límite al poder tributario. Ya vimos el de generalidad por tener situaciones análogas, la ley tiene que ser general, ¿no? Tiene que ser, no puede incluir, digamos, o excluir personas, pero sí puede, en virtud de otra ley, beneficiar a ciertas personas, ¿no? En este caso, tenemos que en materia tributaria el principio de legalidad tiene un límite que está dado por el derecho de propiedad. ¿Por qué está dado por el derecho de propiedad? ¿Por qué es un límite? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué el derecho de propiedad es el límite al principio de legalidad? ¿La ley hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el efecto de la ley? ¿Puede regular situaciones del pasado? No, claro que no. Esa es la pregunta, ¿cachai? Porque el derecho de propiedad, supongamos que tú tienes una casa y tú pagáis una contribución ahora y viene una ley nueva que dice que tú pagáis más y te voy a cobrar todo lo que no cobré antes. Precisamente acá está el principio de retroactividad de la ley, porque finalmente la legalidad, el acto es legal, ¿no?,
siempre y cuando no afecte el derecho de propiedad. Porque, claro, podéis crear una ley, no puede afectar tratándose de impuestos de periodo de ejercicio económico cerrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. No podría una ley afectar, por ejemplo, un periodo que ya tú ya lo pagaste, ¿no? Tú ya lo hiciste. A eso se refiere. ¿Cachai eso, no? Sí, sí, entiendo. ¿Dónde está? En el artículo 24, 20, 24, 26. El 20, ¿qué nos dice? Es la igualdad de los tributos, ¿no? Sí, El 24, ¿qué nos dice? El derecho a propiedad, ¿no? exacto. 24. El derecho a propiedad en todas sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales, ¿ya? Solo la ley puede establecer un modo de adquirir de la propiedad, ¿no? Y disponer en ella las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. O sea, hay limitaciones que tiene la propiedad, ¿no? Y esta comprende estos intereses. Nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad del bien sobre que recae. Suponte tú que, no sé, pues hay una utilidad pública y tenéis que privar a una persona de una casa, de un sector, porque ahí va a pasar un lugar, ¿no? Va a pasar, no sé, una vía del metro, no sé. En virtud de una ley expropiatoria. Solo la ley puede establecer efectos retroactivos. ¿Cachai, no? El derecho a propiedad ya está constituido en ti. Tú eres dueño de ese lugar. ¿Por qué va a venir una ley y te lo va a quitar? Te está afectando tu derecho a propiedad. Entonces, el límite para la potestad tributaria también es el derecho a propiedad. El principio de derecho a propiedad dice en relación con que tu derecho a propiedad no puede ser afectado en ninguna especie. No pueden privarte del libre uso de tu derecho a propiedad. Pero la Constitución también dice que en virtud de una ley, el artículo 24, dice que podría, ¿no? Según estos intereses, establecer limitación a la propiedad, ¿no? ¿Y qué limitaciones? Una expropiación, la propiedad misma, por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Entonces, cuando te hablan del derecho a propiedad, al tiro ándate en tu mente, el derecho a propiedad ya es un límite. ¿Por qué? Porque la ley no puede regir en el tiempo pasado, no podría afectar situaciones que ya están constituidas, situaciones jurídicas que ya están constituidas, como el hecho de ser dueño de un lugar. ¿Cachai? No podría yo, en virtud de una ley, privarte tu derecho. Bueno, sí podís, pero en estos casos. Claro. Ahora, el expropiado, lógicamente que hay una indemnización ahí, el tema del daño patrimonial, y eso ya estamos bien sabidos. Ahora, la Constitución en el 26 también, con respecto al derecho a propiedad, dice que la seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que establece o que limiten los casos en que ella los autoriza, no podrán afectar a sus derechos en su esencia, ni imponer condiciones o tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Entonces aquí lo que finalmente hace el 26 es decir, ya, si va a haber una limitación, mientras esta no sea en su esencia, ¿no? Mientras no afecte en su esencia, esta limitación va a ser válida. Claro. ¿Cuáles son las manifestaciones del derecho a propiedad? Ya lo habíamos adelantado. La retroactividad de la ley tributaria. Ya eso ya lo habíamos dicho. Sí, ¿Sí? O sea, finalmente establezco el principio de retroactividad de la ley tributaria porque no puedo yo, poder tributario, imponer una norma que prive a una persona de su propiedad privada con efecto retroactivo. No puedo regular situaciones que ya están con certeza jurídica. La no confiscatoriedad de los tributos y el respeto a las obligaciones derivadas de los contratos de ley. ¿Qué es la retroactividad de la ley? Lo mismo, artículo 9 del Código Civil, la ley puede disponer solo para el futuro y nunca jamás para lo pasado, no sé cómo era, pero era así, algo así, ¿no? Igual ahí uno sí, puede chamullar, pero la idea es la esencia, ¿no? La esencia es que ese artículo dice eso. El artículo 3 del Código Tributario dice algo parecido. Si nos vamos al Código 3 del Código Tributario, nos dice que, en general, la ley que modifique, ¿estáis viendo esto, no? sí, La ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos, suprima uno existente, regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación.
En consecuencia, solo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos ante su vigencia. O sea, todo lo malo, básicamente, con todo lo que la norma trata sobre infracciones o sanciones, se aplica a la nueva ley igual. ¿Cómo lo va a perjudicar? Cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena, le aplica la ley menos rigurosa. Lo mismo que el principio de legalidad en materia penal. Exactamente lo mismo. Es como calcado, ¿cachai? El principio de retroactividad de la ley penal calcado en el principio de retroactividad de la ley tributaria. Entonces, el principio de retroactividad de la ley, como habíamos dicho, se encuentra así como fuente en la ley, en el artículo 9, que dice que no podría tener efecto retroactivo, en el artículo 3, que dice que la ley tributaria, desde ese momento su vigencia, regula las cosas hacia el futuro, ¿no? Y que también va a beneficiar en todo lo bueno, ahí sí va a ser retroactiva, ¿no? Sí, Y la otra es la ley de efectos la ley retroactivos, sobre efectos retroactivos de la ley. pero ahí no menciona mucho, ¿no? Finalmente, igual hay una teoría, aquí el profe lo mencionó, que finalmente cuando el hecho se devenga, el acaecimiento del hecho imponible genera un derecho adquirido. O sea, cuando el hecho se devenga, cuando nace, va a quedar sometido a un régimen jurídico del momento. Eso es lo que dice Pedro Mazzoni, ¿no? Y que es lo mismo que estamos diciendo en el código. Dice, la configuración del hecho imponible trae aparejado que el régimen fiscal vigente de ese momento queda encuadrado, ¿no? La no retroactividad de la ley plasmada en las reglas legales se vuelve constitucional cuando la aplicación de la nueva ley afecta o priva algún derecho a la propiedad que ya mencionamos. De manera que la Sí, irretroactividad pasa a ser, de algún modo, un principio constitucional, como lo veo en materia penal, ¿cachai? Porque finalmente igual afecta a la propiedad, si no hay una ley expropiatoria. Ya, bueno, el tema es cuándo se vulnera el derecho a propiedad, y ahí es lo que establece el artículo 26 que veíamos hacer. ¿Te acordáis que estábamos revisando el artículo 26? O sea, el número 26. ¿Dónde está el 26? Aquí me perdí. 24 y el 26. ¿Lo veí? te perdiste, pues, 25, ¿dónde te fuiste? 25, 26. Acá está. El Ahí está. 26. Pues. La seguridad de todo lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Por mandato de la misma, regulan, esto no voy a sacar, regulan o complementan las garantías que ésta establece o que la limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones o tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Entonces, finalmente, cuando el derecho es afectado en su esencia, en ese caso, ¿no es cierto?, se está vulnerando la norma, digamos, inconstitucional. Ya. Mira, por ejemplo, acá dice, la persona o individuo incorpora a su patrimonio la obligación tributaria, ¿no es cierto?, nace, se devenga, al amparo de una determinada ley vigente al momento de su nacimiento, bajo la hipótesis de un determinado hecho imponible, de manera tal que se afectará su derecho a propiedad si otra ley, con posterioridad, ¿no es cierto?, altera los efectos tributarios de ese hecho imponible, ya verificado y consumado, por ejemplo, modificando cualquiera de sus elementos, como vimos, si se publica una ley nueva donde dice que la tasa de las contribuciones del año 2017 va a cambiar. Sé, pues, una wea así. Luego vimos que ya, la primera manifestación del principio de propiedad era finalmente la irretroactividad de la ley. Ya lo vimos. La segunda consecuencia es que los tributos no pueden ser confiscatorios. ¿Dónde está esto? En el artículo 26. Dice, los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la propiedad o la renta. Aquí hablábamos como, por ejemplo, imagínate tú, como decía el profesor de la clase, me acuerdo cuando decía, imagínate tú un impuesto a la renta del 90%. ¿Te afectaría tu derecho a propiedad en la esencia? Sí, claro que sí. Sí, pues.
La dificultad surge para determinar concretamente qué debe entenderse por parte sustancial, ¿no? Porque eso dice el artículo 26. Nosotros vimos que decía, ellos no podrán afectar los derechos en su esencia, ¿no? En su sustancia. Y finalmente, ¿qué significa eso? ¿No? Acá dice la Corte Suprema, bueno, hay varios puntos, pero por ejemplo el más interesante, el que lee el profe, me acuerdo yo, es este. Dice, el eje en torno al cual gira todo sistema jurisprudencial de la Corte Suprema con respecto a la confiscatoriedad de la contribución es la regla de que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su tasa es irrazonable, cuando equivale a una parte sustancial del valor capital o de su renta o de su utilidad, o cuando ocasiona el aniquilamiento del derecho de propiedad. Ahí están. O sea, no solamente cuando un tributo es irracional, destruye tu derecho de propiedad, sino que también cuando el monto la tasa es irrazonable y también cuando afecta el valor capital de tu renta, que es lo que decíamos. Ya, y aquí está lo que tú dices igual, pues, el tema de la capacidad contributiva, ¿no? También ahí se entiende que los tributos son confiscatorios cuando destruyen la capacidad contributiva, disminuyen el Claro, patrimonio. Y luego está la tercera correspondencia de esto, que es finalmente el respeto por las obligaciones, pero el profe no le toma mucha atención. Yo me acuerdo que él dice acá, simplemente esto ya no sirve, esto está derogado, él dice, esto no sigue, ¿no? Pero sin embargo dice que los contratos leyes son los que celebra el Estado, ¿no es cierto?, con un particular, y que debería ser regido por el derecho civil, y no por el derecho público, ¿no? Y eso se llama ley del contrato, ¿ya? Y luego nos quedamos con el último principio, que se llama principio de protección jurisdiccional. El principio de protección jurisdiccional es el debido proceso. Se resume en eso. No hay nada más que ver acá. Debido proceso. ¿Dónde está? En el artículo 3, o sea, el número 3 del artículo 19. Abajito de la igualdad ante la ley está el principio de protección jurisdiccional. Aquí está, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunal que sea en la ley, ¿no? La igual protección de la ley en su ejercicio de sus derechos. Toda sentencia que se base debe fundarse en un proceso previo. Es muy parecido al principio de legalidad en materia penal. Y termina. Nos vamos a la otra hora.